segunda pregunta. Es decir, ¿en qué medida son ustedes responsables? El artículo 175 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, el 117 y el 170 marcan con mucha claridad que la Secretaría es responsable inclusive de la suspensión de las actividades si acaso hubiese un daño ambiental inminente e inclusive del manejo de los residuos. Pero no nos ha quedado claro, y se lo digo con mucho respeto, señor procurador y señor secretario, específicamente qué es lo que ustedes están haciendo, porque usted ha dicho que se han tomado acciones antes inclusive y después, pero no nos queda claro. Le voy a decir por qué no nos queda claro. Nosotros estuvimos en las inspecciones y a mí me gustaría que ojalá tuvieran una foto como la que presentaron del aeropuerto de cómo están las tinajas en la mina Buenavista del Cobre, que son las que ustedes dicen que tienen clausuradas. Señor procurador y señor secretario, ustedes saben que solamente existe la tinaja 1. La tinaja 2 no está terminada de construir, se ve claramente, inclusive en la inspección que nosotros hicimos, cómo están separados los tubos y bueno, ya de la construcción de seguridad de las siguientes tinajas para derrame, pues ya ni hablamos. Estamos hablando de que en este derrame se violentaron 46 NOMs o normas expedidas por la Secretaría, 46 determinadas. Lo da la Cámara de Diputados en su informe, 30 leyes, y ustedes nos han dicho que están tomando medidas. Insisto, me gustaría saber cuáles son las inspecciones previas que tienen que hacer en conjunto con la Secretaría de Economía, que ya dijo el secretario de Economía aquí que las habían hecho, cuáles fueron los diagnósticos que hicieron, sobre todo porque falta la tinaja 2 y las medidas de seguridad, y por último, quiénes son los responsables de no haber visto estos manejos de residuos al aire libre del que hablaba el señor secretario. La siguiente, y ya con esto termino porque se me acaba el tiempo, ¿cuál es la responsabilidad de la Profepa? ¿Y por qué no han hecho una suspensión temporal de las actividades si entendemos nosotros la mina Buenavista del Cobre sigue funcionando? Y para las preguntas que me gustaría que me entregaran por escrito, primero, cómo se manejaron los desechos tóxicos, porque el señor procurador ha dicho que se manejaron, que se llevaron a Jales. Yo le voy a decir, nosotros estuvimos ahí. Primero, la limpieza del lecho del río, estaban dejando la tierra a un lado del lecho del río. Entonces, ¿de qué sirve sacar la tierra y echarla a un lado si volvía a llover? Y como ustedes y nosotros sabemos, el río Bacanuchi, Sonora, es un río seco que cuando llueve, entonces iban a entrar otra vez todos los metales duros al agua. Segundo, usted dice que se llevaban a Jales. Yo le voy a decir, por la gente que trabajaba ahí, que no es cierto. Sobre todo el agua que quedaba antes del bordo, estaba siendo simplemente tirada a un lado de donde estaba toda la sierra quemada. Lo dicen los empleados que estaban trabajando en la limpieza, y a nosotros no nos queda claro si ustedes tenían inspecciones o no de cómo se estaban manejando los residuos tóxicos. Me gustaría también saber por escrito cuáles son las medidas que se han tomado de seguridad para los trabajadores. Nosotros estuvimos allá, los trabajadores ni siquiera traían cobertores de papel, sino que estaban cubriéndose con camisetas que ellos mismos llevaban de sus casas y ni siquiera tenían absolutamente ningún sistema de control. Y en el tema de las medidas de seguridad para la ciudadanía, porque pues están ahí los metales duros, están ahí los pozos y no nos queda muy claro cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando para el impacto de salud a las personas y a la fauna. ¿Cuál es el impacto de salud a las personas y a la fauna que debieron haber ser parte de este diagnóstico para determinar el fideicomiso? En el tema del fracking, a mí me gustaría saber cuál es la técnica de fracking que se va a utilizar y qué porcentajes de agua dulce, de agua salada y de agua dura se van a utilizar. Y esta es para el señor secretario específicamente, a cuánto asciende el monto del beneficio económico por la aplicación del fracking y cuánto es en comparación el daño ambiental, porque usted dijo que los beneficios económicos eran mayores. A mí me gustaría saber cómo hizo esa balanza. Y en el tema del aeropuerto, yo con esto termino, me gustaría tener la manifestación del impacto ambiental y la evolución del impacto ambiental para no solamente saber todo esto positivo, sino también saber cuáles son los daños posibles al medio ambiente. Yo agradezco mucho su atención y me disculpo por el exceso del tiempo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el funcionario compareciente para dar respuesta. Gracias, diputada, muy amable por sus preguntas. Si me lo permite, la última, la del fracking,
me la reservo para el final, los 6 últimos minutos, porque no nos va a dar tiempo de contestarle todo. Por escrito, ándale, pues, o le invito para que lo podamos ver con todos los de la comisión. Mire, le hago yo unos comentarios sobre el fideicomiso y luego sobre el resto de las preocupaciones que usted tiene, el señor procurador nos va a hacer el favor de contestarle. El gobierno federal exigió la creación de este fideicomiso, no solamente para lograr la reparación ambiental, sino, como ya lo dijo el procurador, para obligarlos a resarcir a la población los daños en los cuales, las afectaciones que tuvieron a raíz de este derrame. Nosotros consideramos que eran 2,000 millones de pesos los que había que exhibir inicialmente a través de amortizaciones que se están haciendo de 500 millones de pesos, porque este es un cálculo que elaboró el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, un cambio muy preliminar. Pero, diputada, lo que le quiero decir, olvide usted de los 2,000 millones de pesos, el fideicomiso es ilimitado. Ellos tienen que aportar cualquier cantidad que sea necesario para resarcir el daño ambiental y para resarcirle a la población el daño que sufrieron. El fideicomiso, diputada, está presidido por el subsecretario de Planeación, el maestro Rodolfo Lassi. Él es quien encabeza los trabajos. Aparte, la empresa tiene un representante, pero hay 3 especialistas ambientales, diputada. Uno de ellos es el doctor César Domínguez, director del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está el ingeniero Carlos Mena, él fue director general del Centro Mario Molina durante muchísimos años, y el físico Francisco Novelo, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos estos científicos ambientalistas son gentes de reconocido prestigio y de reconocida honestidad y transparencia. Ellos son, diputada, los que nos están ayudando a mejor aplicar los recursos que, como ya le dije a usted, son la cifra que estamos estableciendo, y el compromiso en el fideicomiso es llegar a la cantidad que sea necesaria para resarcir el daño ambiental. Le puedo decir, diputada, que hasta ahorita las asignaciones o el programa de gastos que se tienen del fideicomiso alcanza 522 millones de pesos. Y esto, diputada, se está haciendo con toda la transparencia. Yo le invito a que visite usted la página de internet del fideicomiso, y ahí están todos los gastos, peso por peso, cómo es que se ha venido invirtiendo, cómo es que se ha venido gastando para el beneficio de la población, y todos los detalles, todas las actas, todas las minutas, todos los acuerdos que se han estado tomando en el seno de este fideicomiso, que le aseguro y le garantizo se ha manejado y se seguirá manejando con absoluta y total transparencia. Y si me lo permite, para ver las otras preguntas, le paso el micrófono al procurador. Gracias, secretario. Diputada Aguilar, voy a intentar dar respuesta puntual a cada una de las preguntas, y desde luego me comprometo a enviarle las que usted pide contestemos por escrito, y poner desde luego a su disposición toda la información que sobre este tema en particular tiene la Profepa. Como usted lo ha dicho, el derrame fue el pasado 6 de agosto. El aviso en caso de emergencias está regulado por el reglamento de la Ley General de Gestión de Residuos. En concreto, el artículo 130 establece la obligación para quien produzca un derrame, una descarga o un vertido, de avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autoridades competentes. Este aviso inmediato se dio 26 horas después de ocurrido el hecho. Este mismo reglamento establece en el 131 que este aviso debe de formalizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes. Este aviso formal, de acuerdo a los registros de la Profepa, ocurrió hasta el día 12 de agosto. Esto es 6 días después y 3 días más del que se presentó este lamentable suceso. Comenta usted también que hay 2 derrames adicionales al del 6 de agosto. Sobre este particular hemos sido muy puntuales en señalar que, si bien los hubo, la mayor parte del derrame, escurrimiento, se debió a las precipitaciones pluviales, estas sí atípicas en la zona, que no se habían presentado cuando menos en los últimos 50 años. Los patios de tinajas 1 y 2, uno donde se presentó el incidente,
al quedarse sin riego con la medida precautoria, se encontraba prácticamente vacío y el otro con muy poca cantidad de lixiviado. Desde el mismo día que el señor alcalde de Arizpe denunció los hechos, antes de acudir, por cierto, a la autoridad competente, enviamos inspectores a la zona y muestreamos el pH en tinajas 1 y en tinajas 2. Los muestreos que nos da desde el día 18 de septiembre hasta el día de ayer muestran con toda claridad que los escurrimientos cesaron desde el día 19 y aún con estos el pH se encontraba en un rango de entre 5 y 9. Esto es prácticamente sin problema. En el caso denunciado posteriormente también por el mismo alcalde de la supuesta contaminación del río San Pedro en Sonora, de igual forma enviamos inspectores a la zona. La propia Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora lanzó, por cierto, una alerta binacional que corresponde, por cierto, únicamente al Estado nacional, no a los gobiernos estatales, al gobierno de Arizona, sin ningún muestreo que significase que había un derrame tóxico de esta mina Buenavista del Cobre. Este gobierno también de Arizona dio aviso a la Comisión Internacional de Límites de Agua, mejor conocida como SILA, para que se tomaran las medidas pertinentes. La Profepa, desde prácticamente el primer día de esta denuncia del señor alcalde de Arizpe, señaló que el derrame había ocurrido en la antigua presa de Jales de Cananea, que no tiene prácticamente funcionamiento desde hace más de 50 años, y monitoreamos también, hicimos los muestreos de las salidas de fluidos de la empresa, tanto al norte como al sur, y también las pruebas de pH que hemos mantenido desde el día 18 hasta el día de ayer y que lo seguiremos haciendo, demuestran también que el pH se encontraba entre 5 y 9 puntos. Esto es en índices normales. Estos índices están publicados en la página del micrositio de la comisión y diariamente se da cuenta de ellos y están también a su disposición, desde luego, las actas y las pruebas de laboratorios, tanto externos como mexicanos. Finalmente, sobre este tema le comento que los resultados preliminares que el gobierno de Arizona, a través de la EPA en San Diego, dio a conocer hace algunos días, ratifican los resultados de los muestreos de la Profepa y indican que si bien hubo filtración de esta antigua presa de Jales, no existe contaminación en los propios muestreos que se hicieron a 7 y a 24 millas de la frontera con la ciudad de Cananea. De tal suerte que sobre esos temas no existe contaminación mayor y avalaría yo lo que comentó el secretario del Trabajo, pues fui yo mismo quien le informó de este hecho como presidente de la comisión y le mostré las evidencias correspondientes, al igual que al secretario Guerra. En el tema de los responsables, bueno, en mi opinión, como siempre lo hemos dicho, la empresa incurrió en responsabilidad objetiva y subjetiva, no tengo ninguna duda. Esto es, virtió líquidos, sustancias peligrosas y actuó ilícitamente y con dolo al no tomar las medidas preventivas en la construcción, en la ampliación de estas obras que le iban a representar prácticamente duplicar su producción. Todos estos elementos han sido puestos a consideración del Ministerio Público en la presentación de la denuncia penal que hicimos prácticamente días después de este derrame. Adicional a esto, debo decirle que la Profepa coordinó los trabajos para evaluar el daño en materia ambiental, tanto en materia de flora, fauna, vida silvestre, desde luego la contaminación de aguas, de ríos, en materia forestal también, y integró dictámenes que obran ya en manos de la PGR y la cuantificación del probable daño se hizo con los métodos y la metodología de quien corresponde hacerlo, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que determinó, como ya se ha dicho aquí, y ayer lo dijo el propio titular de la CONAGUA, pues un daño inicial de poco más de 1.800 millones de pesos. El monto inicial base del fideicomiso, como se sabe, son más de 2.000 millones de pesos y el fideicomiso no se extinguirá hasta que no quede el último daño material pagado y el último daño ambiental reparado. La empresa está obligada a presentar a la Semarnat el programa de remediación o compensación
y este será base fundamental pues para la instrumentación, la ejecución de los recursos de este fideicomiso para poder remediar el daño ambiental, que desde luego lo catalogamos en corto, mediano y largo plazo. En todas las materias que aquí se ha hecho referencia, el fideicomiso ya ha hecho algunas entregas parciales de recursos a los afectados, como consta en la página y como ha dado cuenta el secretario. Aparte de todo esto, bueno, con independencia de la obligación que ha aceptado la empresa de reparar el daño a las personas y el daño ambiental, pues tanto la Profepa como COFEPRIS y la CONAGUA continuamos con los procedimientos administrativos. La Profepa continúa con los suyos. Por cada irregularidad es posible una multa de aproximadamente 3 millones de pesos como tope máximo, las que prevé la propia LEGEPA, la propia Ley de Gestión Integral de Residuos, y estaremos agotando los procedimientos administrativos de estas irregularidades y del resto que encontramos en todas las instalaciones de la mina, que ofrezco también poner a su disposición todas las revisiones que a la mina hizo la Profepa, todas las medidas que dictamos, que de no cumplirse pasarán clausuras temporales y parciales, pudieran pasar a clausuras definitivas. Me detengo aún más en lo que comenta usted, que nuestro compañero, el secretario de Economía, mencionó sobre que la Profepa pudiera tener intervención en la cancelación temporal o definitiva de la concesión. Para no dejar lugar a dudas, la ley minera en su artículo primero, que por cierto también habría que revisar y actualizar, establece claramente que la aplicación de esta ley minera corresponde a la Secretaría de Economía, el artículo primero de la propia ley. Nosotros advertimos que lo que contiene el artículo 42, el 43 de esta ley, el 55, fundamentalmente a los que se ha hecho referencia reiteradamente, requerirían también un ajuste para hacerlos, en nuestra opinión, un poco más expresos en las causales de revocación de la concesión, que adelanto, Economía tiene la facultad clara en el caso en que la empresa esté en los supuestos para la cancelación temporal o definitiva de la concesión. Sería muy útil, creo, propiciar una reforma a la ley minera para establecer condicionantes para el otorgamiento de las concesiones. Por ejemplo, que las empresas cumplan y sean empresas socialmente responsables acreditadas por la entidad mexicana de acreditación, que desde luego cumplan con la legislación ambiental, que los trabajadores cuenten con un salario justo sin prácticas discriminatorias, que representen las minas un beneficio a los pobladores de la zona que se explotan y que cuenten desde luego con la seguridad industrial adecuada, que protejan no únicamente la vida, sino la salud de las personas con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Creo que esta pudiera ser una buena sugerencia para fortalecer esta ley minera y desde luego poner más candados al otorgamiento de concesiones a la extracción de minerales de nuestro país. Estaré pendiente finalmente de las revisiones que está haciendo la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad industrial. La CONAGUA, como saben, mantiene la restricción de 322 pozos, hay más de 1,500 pozos en Sonora. Estos 322 se refieren a los márgenes, 500 metros de cada lado del Bacanuchi y del río Sonora, y será levantada la veda, por así llamarle, cuando haya condiciones mínimas sanitarias y ambientales. Muchas gracias, diputada. Si quedara alguna cuestión sin responder, estaré atento para enviársela por escrito a la mayor brevedad. Me solicitan, debido a una votación en el Pleno, que declaremos un receso. Ofrezco una disculpa, continuaba la intervención de la diputada Lilia. Vamos a establecer un receso de 15 minutos para no quedarnos sin quórum y tener que suspender la comparecencia. Gracias. Si son tan amables de tomar sus lugares, vamos a reanudar la sesión. Bien, para continuar con la comparecencia, tiene ahora la palabra para formular comentarios a su pregunta la diputada Ana Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Usted me cambió de nombre, presidenta, pero no hay problema.
voy a hacer algunos comentarios con respecto a la pregunta que me dieron, a la respuesta que me dieron. A ver, a mí me da la impresión que lo que están diciendo primero es que hay, y lo digo con mucho respeto, una confusión en el tema de responsabilidad, y con esto voy a empezar y voy a ser muy concreta. El artículo 170, en efecto, tiene razón, señor procurador, dice que la Semarnat deberá clausurar temporalmente o parcialmente todas las fuentes contaminantes de las instalaciones, en este caso de la mena Buenavista del Cobre. Yo entiendo que ustedes comentan que ya ha sido así. Ahí yo insisto en la pregunta inicial, ¿por qué se da el segundo y tercer derrame si ya están clausuradas estas áreas? Primero. Y segundo, el artículo, tiene usted también la razón, el artículo 43 de la ley minera dice que la Secretaría, y así se refiere, será la responsable de hacer una suspensión temporal de las actividades mineras. Pero el secretario de Economía ha dicho aquí que es responsabilidad de usted dar el dictamen. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si estamos frente a una confusión dentro de el mismo Ejecutivo Federal o hay alguna confusión en la interpretación sistémica de la ley. Y en este tema específicamente le voy a preguntar sobre cómo se va a conformar el delito. Usted ha hablado de hechos ilícitos y dolosos, pero no hay todavía, es decir, más allá de lo que nosotros conocemos, que usted ha hecho una denuncia frente a la Procuraduría General de la República, de la cual, por cierto, el procurador nos dijo que no había avances, y se lo dejamos también para que ustedes puedan, es decir, empujar que haya avances en este tema. No nos queda claro si van a interponer una denuncia más allá del daño ambiental. Y se lo pregunto por lo siguiente: usted es el tercer secretario, el procurador, el secretario de Economía y ahora usted, el procurador, nos dicen que es mucho más rápido primero negociar el resarcimiento del daño y luego irnos a un procedimiento legal. La pregunta en concreto es si están ustedes entonces prefiriendo la negociación en lugar de la aplicación de la ley, que por cierto ya es muy laxa, porque aquí a todos nos queda muy claro, en efecto, que los diputados nos tenemos que poner a trabajar en modificar la ley, pero si ustedes me dijo el secretario de Economía que si nos íbamos al amparo, entonces nunca iba a pagar la mina, y usted dice que si nos hubiésemos ido a un procedimiento penal o un procedimiento legal, entonces vendría mucho más tarde el resarcimiento del daño. A mí me preocupa entonces que el mensaje que está mandando el Ejecutivo, y con esto concluyo, a quienes van a venir a explotar nuestros hidrocarburos, es que en este país la aplicación de la ley no es prioritaria y que vale más la negociación que la aplicación de la ley, porque entonces somos rehenes de aquellos que vienen, contaminan, y que nosotros, para poder pedirles el resarcimiento, no les iniciamos procedimientos legales. Yo con esto concluiría, no sin antes solicitarles de nuevo que toda la serie de preguntas que hicimos me las pudieran hacer llegar por escrito, y específicamente en lo que tiene que ver con el fideicomiso, señor secretario. Hemos entrado a la página, hemos conocido los detalles, pero lo que no nos queda claro es cómo se está manejando el padrón y el monto por persona, es decir, sí, el monto general del resarcimiento del daño ecológico, que es lo que ustedes tienen informado, pero ¿qué pasa con el impacto, sobre todo de salud, de las personas? Que creo que de eso, al menos en lo que nosotros tenemos conocimiento, nadie se ha ocupado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Señor secretario, la posición geográfica de nuestro país nos permite que seamos uno de los países con una gran diversidad biológica, comparados con Brasil, Colombia, Indonesia, China y Australia. De ahí que nuestro país ocupa el segundo lugar en diversidad de mamíferos y el cuarto en anfibios. Lamentablemente, la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de quebranto de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas. La ONU
advirtió además que esto está generando deterioro y desaparición de las áreas naturales que sirven de descanso para las aves migratorias, lo que en consecuencia podría determinar la extinción de muchas de ellas. El caso más representativo de lo anterior es la mariposa monarca, la cual ha visto perturbada su área de descanso por las obras de construcción en las costas de California y la tala de los bosques de Oyamel en México. En la temporada pasada se registró un 59% de reducción de las áreas ocupadas de la mariposa. Para las colonias que hibernan en México, el nivel más bajo en 20 años. Las últimas estimaciones señalan que en nuestro país se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, son mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Por lo que yo pregunto, ¿cuánto espacio deberían reservarse para conservar la biodiversidad por razones inherentes que han guiado los principios de desarrollo sustentable? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto se invierte en biodiversidad? ¿Cuál es el promedio internacional? ¿Es suficiente para México considerando la importancia de la biodiversidad en nuestro país? La deforestación sigue creciendo en un modo alarmante en el país. ¿Qué acciones se implementarán para lograr reducirla considerablemente a corto plazo? Y ahora que viene la discusión del presupuesto, señor secretario, la propuesta que nos van a hacer de parte del Ejecutivo me preocupa mucho. Seguramente van a darle más importancia a otros sectores, a otros grupos, a otros temas. El medio ambiente, así como el tema hoy por hoy de la igualdad de género, también tiene que ya ser un eje rector para todos los presupuestos que se puedan hacer para este país. Señor secretario, yo estoy a sus órdenes para escuchar sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el funcionario compareciente para dar respuesta. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Mire, el tema particular de las UMAS, de las unidades para el manejo, la conservación de la vida silvestre, lo señalaba yo hace un momento, preciso las cifras. En el país tenemos hoy en día 12.317 UMAS. Ellas cuentan con una superficie autorizada de 38.4 millones de hectáreas, que en números redondos representa el 19.5% de la superficie del país. En este año, diputada, la Semarnat incorporó 310 nuevas unidades de manejo, que como lo señalé hace un momento, le queremos dar prioridad a todas aquellas UMAS que buscan no solamente preservar el medio ambiente, preservar la biodiversidad y el capital natural, sino también combate a la pobreza. De estas 310 UMAS que se autorizaron, 49 son de manejo intensivo, o sea que se hacen en espacios más o menos confinados, y 261 son en manejo en vida libre, o sea, son espacios abiertos. Y la superficie total son 419,000 hectáreas. Sin duda, nuestra prioridad es poder incrementar los recursos para estas unidades de manejo, y déjeme decirle, diputada, que de los recursos que nos asigna ustedes, la Cámara de Diputados, en todas aquellas posibilidades que tenemos de hacer ahorros, no estamos incurriendo en subejercicios, estamos generando ahorros. En todos los casos los transferimos para programas sustantivos, como es el caso de las unidades de manejo. Le puedo poner un caso concreto. El año pasado, el monto aprobado fue de 171.4 millones de pesos. Sin embargo, gracias a ahorros que obtuvimos en otros programas, lo incrementamos en 106.5 millones de pesos para llegar a los 277 millones de pesos a los que hacíamos referencia hace un momento, y que fue con los que apoyamos a las unidades de manejo que pudimos apoyar que estamos apoyando durante el presente año.
Sobre el tema particular de la mariposa monarca, sin duda es una preocupación que todos tenemos. Seguramente usted sabe que en la reunión trilateral que tuvieron hace unos meses en la ciudad de Toluca, el presidente Peña con el presidente Obama y el primer ministro Harper, uno de los temas que el presidente Peña llevó a la mesa fue precisamente el de la mariposa monarca, por las preocupaciones que usted bien señala. Y lo que los especialistas, lo que los científicos nos han dicho, es que la causa principal de la dramática reducción en la llegada de la mariposa monarca a México son las prácticas agrícolas que se tienen en Estados Unidos. Las prácticas agrícolas están acabando con el algodoncillo y esto ha ocasionado que las mariposas no tengan esos corredores para poder llegar al país y esto ocasionó pues la reducción en la llegada a México. Lo que sí le puedo decir, diputada, es que, y esto está inclusive comprobado por los propios organizaciones no gubernamentales, es que prácticamente la tala clandestina está en cero en la zona núcleo de la mariposa monarca y en la zona de amortiguamiento. Hemos logrado involucrar a las organizaciones ejidales que están relacionadas o que son propietarias de este recurso y ellos son los primeros en reconocer que lo mejor que les puede pasar es seguir preservando estos bosques precisamente para cuidar a la mariposa monarca. Nosotros los estamos apoyando con el pago de servicios ambientales, desde luego, y con el equipamiento para que ellos puedan seguir manteniendo la vigilancia y garantizando que no hay tala clandestina y que no se está afectando a estas especies. Le quiero decir que a raíz del mandato que recibimos en esa cumbre trilateral, yo a los pocos semanas tuve la oportunidad de reunirme con la secretaria del Interior de Estados Unidos, con Sally Judd, y después con Leona Aglukak de Canadá, para discutir las medidas que debemos de tomar de manera conjunta. Creamos un grupo de trabajo trinacional en donde México decidió invitar a organizaciones no gubernamentales, a científicos, académicos externos al gobierno y desde luego a funcionarios públicos. El caso particular del gobierno de Estados Unidos, ellos decidieron única y exclusivamente invitar a funcionarios públicos, y en el gobierno de Canadá invitaron a funcionarios públicos, a científicos y a ONGs. Yo espero que muy pronto y previo a que se acerca la temporada de que llegue la mariposa invernal, podamos tener ya algunas propuestas concretas que nos permitan garantizar el cuidado de esta especie tan emblemática y tan importante. Y finalmente, diputada, quiero reiterar el compromiso del gobierno del presidente Peña Nieto para cumplir en el 2020, antes del 2020, en el 2018, las metas que México se comprometió en Aichi para poder llegar al 17% de área natural protegida en las zonas terrestres y el 10% en aguas marinas y costeras. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Estamos dándole hoy prioridad a poder culminar todos los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Nosotros, diputada, estamos convencidos que mantener y sostener la biodiversidad que se da en las áreas naturales protegidas no está peleado con que se puedan llevar a cabo actividades sustentables. La gran mayoría, diputada, a diferencia de lo que sucede en otros países los parques nacionales son propiedad de la nación, son tierras nacionales, o sea, pertenecen al gobierno, el gobierno puede decidir qué hacer o qué no hacer en estos parques nacionales. En el caso particular de nuestro país, las áreas naturales protegidas, la gran mayoría son tierras propiedad o de ejidatarios o de particulares. Por eso, a la vez que cuidamos la preservación de la biodiversidad y de los ciclos de vida que se dan ahí, también tenemos que garantizar que se puedan llevar a cabo actividades que permitan la sustentabilidad y que le ayuden al propietario del recurso a obtener mejores condiciones de vida. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez de Movimiento Ciudadano.
Gracias, Presidenta. Sin duda, todas estas dudas y estos cuestionamientos se dan precisamente por la preocupación que está causando el cambio climático en nuestro planeta, y ver que nuestro pedacito de biodiversidad que queda está en manos del ser humano, pero también de quienes están regulando el uso y manejo de lo que queda, pues es lo que nos hace en el Grupo de Movimiento Ciudadano expresar nuestra preocupación. Coincido y comparto, por supuesto, el dato que me presenta, señor secretario, en el sentido de que la tierra o las áreas protegidas están en manos de particulares o de ejidatarios, y en ese sentido yo sí quiero comentarle que los que venimos de zonas rurales o de zonas indígenas, de pueblos indígenas, somos los principales comprometidos con la conservación de nuestro medio ambiente. Allá estamos procurando ya no usar insecticidas, ya no usar herbicidas, ya no usar fertilizantes. Estamos buscando una alternativa para darle vida a la tierra, seguirla teniendo para muchos años más. Sin embargo, ahí no está, desde mi opinión, ahí no está el éxito de la conservación del medio ambiente, cuando lo que a lo mejor usamos para cultivo o para nuestro sustento no tiene ninguna comparación con lo que los grandes grupos, los grandes corporativos están haciendo de destrucción a nivel mundial. Estamos conscientes de que lo que va a pasar con la extracción del gas natural, estamos preocupados con lo que va a pasar con el tema de que las áreas que hoy están protegidas gracias a lo que los legisladores estamos haciendo en Cámara, va también a estar vulnerable a que vengan los grupos depredadores de estos que se llevan todo y nos van a dejar más pobres en materia, en el tema natural. Entonces, ahí está, ahí es donde yo creo que debemos todos unirnos, organizarnos para defender nuestro territorio. Los campesinos que están allá ahora protegiendo la tierra, lo están haciendo, es como sostener ahorita una pared muy grande nada más con nuestras manos. Pero en realidad el secreto y yo creo que la solución la tenemos los que hoy estamos aquí sentados. Tenemos que reglamentar más esa parte, tenemos que ponerle candados a los que van a venir a extraer nuestro petróleo, porque vienen a depredar nuestra nación. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para concluir con la primera ronda de preguntas el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Antes que nada me gustaría darle la bienvenida al maestro Juan José Guerra Abud, secretario de Recursos de la Semarnat. Desde Nueva Alianza, la gestión del medio ambiente y en particular la visión sustentable que se tenga respecto al diseño e implementación de políticas públicas representa uno de los temas que durante toda la 62ª legislatura han motivado el trabajo de nuestro grupo parlamentario. Y en ese orden de ideas compartimos que la recién aprobada reforma energética abre una gama de oportunidades muy importantes para este desarrollo económico y social. Pero también creemos que esta misma reforma energética también representa un importante reto en materia medioambiental. Por ejemplo, en cuanto a las energías renovables, observamos que aún el camino por andar se vislumbra bastante extenso. Sabemos que la llamada transición energética requiere de un compromiso que va desde las etapas legislativas hasta el diseño e implementación de las políticas públicas, que buscan el aprovechamiento de energías renovables y tecnologías limpias. Estamos convencidos que la ruta para propiciar una gestión ambiental con perspectiva sustentable requiere de acciones precisas por parte del Estado. Y en este sentido, sostenemos que no podemos ni debemos reducir las acciones a la distribución de guías y programas que fomenten este tipo de energías alternativas. Mucho menos soslayar la oportunidad histórica que se nos presenta para incluir mecanismos más efectivos para impulsar el uso de este tipo de energías. En Nueva Alianza reconocemos los esfuerzos que la dependencia a su cargo, señor secretario, ha llevado a cabo en este sentido. No obstante, también observamos que limitar la estrategia a un sistema de certificación que consiste básicamente en pagar por contaminar y que además se limita a fomentar las energías limpias y no las renovables,
sería desaprovechar la oportunidad de garantizar el enfoque sustentable para esta y nuestras futuras generaciones. Además de que estaríamos obstaculizando el objetivo que como país nos hemos planteado para alcanzar una mayor participación de combustibles no fósiles. Señor secretario, hay coincidencia plena para alcanzar estas metas. México requiere de mecanismos legales más robustos en favor de las energías renovables y sabemos también de las limitantes en este sentido con las que se encuentra su dependencia, las cuales imposibilitan en muchos casos cumplir a cabalidad con lo planteado en la ley. En este sentido, un primer planteamiento por parte de mi grupo parlamentario sería, con base en las oportunidades que nos presenta la reforma energética, ¿qué estrategias y acciones podemos implementar desde la Semarnat para impulsar la integración efectiva del uso de energías renovables y tecnologías limpias? Y finalmente, en una segunda pregunta, señor secretario, el tema de la gobernanza ambiental, que estriba fundamentalmente en robustecer los mecanismos de participación social en la gestión del medio ambiente, también es un tema central que preocupa al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. La importancia de que se informe, se garantice la participación de la sociedad en las políticas públicas ambientales reside en el hecho de que cualquier decisión de la autoridad administrativa que interfiera con el medio ambiente tiene un efecto directo o indirecto en la población local o aledaña al ecosistema. Ayer también, durante la comparecencia del director de la Conagua, estuvimos platicando sobre cómo muchos de los vertideros y muchos de los momentos de contaminación ocurren en espacios privados y requieren de esa denuncia o requieren de esa participación social para poder ayudar también a solucionar el problema. Entonces, esta pregunta sería, si usted piensa que se debería llevar a cabo una reforma legal para poder ampliar los mecanismos de participación ciudadana en materia medioambiental. Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, señor secretario, les agradezco. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta hasta por 5 minutos el funcionario compareciente. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Si me lo permite, me quiero apoyar en una presentación que traemos sobre lo que yo sigo considerando las ventajas ambientales de la reforma energética. La que sigue, sí, por favor. Diputado, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del mismo INEGI, hoy por hoy la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, 66, casi 67%, sigue siendo el sector de la energía. No solamente la producción de energéticos, sino también el consumo de los energéticos. Este cuadro que fue publicado en la quinta comunicación que se publicó en el 2012 por el entonces Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, gracias a la Ley General de Cambio Climático, nos da estas cifras de manera contundente. La que sigue, sí, por favor. Hace un momento yo hacía referencia a la necesidad de poder contar con fuente renovable de energía. Y diputado, créame lo que cuando yo fui diputado, cuando tuve el honor de ser miembro de este honorable Congreso, fui uno de los principales promotores de las energías renovables. Ya al rato, hace un momento hice referencia a algunas experiencias en lo personal que viví. Y le quiero poner un caso particular, que es el caso de España. España durante los últimos años ejerció una promoción importantísima, tal vez como pocos países en el mundo, para promover y facilitar el uso de energía renovable. Lamentablemente, en España posteriormente entra en una crisis económica muy severa, que inclusive toda Europa estuvo preocupado y todo el mundo estuvo preocupado. Y entre otras de las causas que ocasionaron esta crisis económica en Europa fue precisamente por el exceso de subsidios que estuvo otorgando para la generación de este tipo de electricidad. Yo creo, diputado, estoy convencido que es indispensable tener energía renovable, y la tenemos que fomentar, y la tenemos que apoyar, y la tenemos que facilitar. El problema que tenemos, diputado, es que esto se tiene que dar bajo condiciones del mercado. Hoy, año con año, día con día, los costos de generar electricidad renovable van a la baja, tanto en la fotovoltaica particularmente, como en la eólica. Y en México una importantísima que tenemos, la geotermia, que sin duda habría que, gracias a la decisión de ustedes, hay una ley específica para fomentar la energía geotermia.
pero mientras esas condiciones se dan, diputado, yo creo que el país no puede reducir su participación en la generación de energía limpia en los términos como hoy se está definiendo. Y mire, según los datos que tenemos, que fueron elaborados internamente en la Secretaría y con la Secretaría de Energía, y también datos del INEGI, actualmente el 48% de la electricidad en México se genera con carbón, combustóleo y otros combustibles residuales de Pemex. Al cambiar a gas natural, e insisto, yo sé que aquí he escuchado algunas opiniones que dicen si podemos tener energía renovable, ¿por qué vamos a hidrocarburos? El problema, diputado, es un problema económico, ¿sí? Mientras se sigan otorgando subsidios para la energía renovable, va a ser muy complicado masificar la generación de electricidad con energía renovable. Yo espero, estoy convencido, estoy seguro que muy pronto la humanidad va a tener que bajar los costos de la energía renovable, pero mientras eso sucede, debemos de estar generando electricidad y energía con lo que tenemos disponible y con lo más limpio posible. Si nosotros logramos generar la electricidad con gas natural, diputado, vamos a lograr reducir 86 millones de toneladas de CO2 equivalente en un año, y vamos a reducir el 100% del dióxido de azufre, y vamos a reducir el 99% las partículas, que son partículas que afectan dramáticamente la salud humana. Para que usted, diputado, se dé una idea, la generación anual de basura municipal, de residuos municipales e industriales en el país, o sea, la basura que las empresas y nosotros en nuestros hogares estamos generando año con año, representa 42 millones de toneladas. Imagínese usted que lo que estamos emitiendo a la atmósfera de gases de efecto invernadero solamente por la generación de electricidad es el doble de esa basura. Imagine usted lo que eso representa para el medio ambiente. Evidentemente yo le compro 100% la idea, compro la propuesta que están haciendo algunos partidos políticos para hacer una transición energética. 100% estoy de acuerdo, pero mientras eso puede suceder, tenemos que optar por la opción que yo considero nos puede ayudar a alcanzar beneficios intermedios, como en este caso es el gas natural. Lograríamos, insisto, la generación por electricidad es el doble de la basura que producimos en el país. La que sigue, sí, por favor. Y otros beneficios adicionales tendríamos no solamente por la electricidad, sino a través económicos para los usuarios, el dióxido de carbono, los NOxes que son precursores del ozono, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, etcétera, y las partículas negras. Sin duda, a través del uso de gas natural vamos a lograr reducir y mejorar las condiciones para todos ellos. Imagínense, diputados, mientras en Argentina, para dar un dato comparativo, hay del orden más de 2 millones de vehículos que usan gas natural, en México tenemos solamente 7,000. Por eso lo hemos estado promoviendo en algunos estados del país y esperamos que al final de la administración podamos contar con 50 unidades en México que puedan, 50,000, vehículos o autobuses que se muevan a gas natural. La que sigue, por favor. La que sigue, y mire, diputado, estos son algunos de los potenciales que podemos aprovechar de energía renovable gracias a la reforma energética. No sé si me pasen el modulito ese que traemos. Usted verá, diputado, actualmente, porque es lo que históricamente se ha generado en el país de energía renovable. Hay que reconocer que en los últimos años el país no fomentó. No, en los últimos años el país no alentó la energía renovable. No solamente no la alentó, sino la estuvo desalentando. Yo lo que le puedo decir, diputado, es que hoy en día, gracias a la reforma energética que ustedes aprobaron, tenemos el mejor instrumento para promover la energía renovable y desde luego la energía limpia. Mire, traigo este módulo, lo voy a mostrar primero a la derecha a usted, diputado. Este es un módulo que hicimos en cooperación con el Centro Mario Molina y en la propia Secretaría. Actualmente la energía la estamos generando con coque de petróleo, con carbón mineral y con combustóleo. Y lo que nosotros estamos buscando
poderlo hacer con una energía más limpia, que es el caso del gas natural. Aquí usted podrá ver, se la dejo para que al rato la revise, la cantidad de emisiones que genera el gas natural, versus la cantidad de emisiones que generan con lo que actualmente estamos produciendo electricidad. Yo lo que le diría, diputado, necesitamos obtener el gas natural por las mejores condiciones y los mejores medios posibles para garantizar que tenemos una reforma energética y para poder garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero las estamos reduciendo. Esta la muestro ahora para acá al otro grupo de diputados. Aquí en el círculo ustedes ven, según los cálculos que se hicieron, cómo es el nivel de emisiones que se genera con los diversos tipos de combustibles, con coque de petróleo, con carbón mineral y con combustóleo pesado. Nosotros desde luego queremos aquí, y las dos que siguen, que es eólica y energía, cualquier tipo de renovable, que es la que sigue acá, es la que todos desearíamos, pero mientras las condiciones económicas que tengamos en este tipo de energías se dan, hasta entonces yo creo tenemos que optar por la opción más importante y más viable para México, que yo en lo personal considero que es el gas natural. Insisto, lo ideal sería lo renovable, pero mientras eso sucede, las condiciones económicas se dan, sin duda el gas natural es la mejor opción para el país, en lo personal así lo considero. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra para formular comentarios hasta por 3 minutos el diputado René Fujiwara Montelongo del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, secretario. Le agradezco mucho su pregunta. Efectivamente, nosotros creemos que el gas natural puede ser una respuesta adecuada para minimizar ahorita el daño que está generando. Hay algunas preocupaciones que nosotros tenemos y algunas reservas que manifestamos en torno al gas natural que planteamos en su momento. Sin embargo, sí entendemos que definitivamente en términos de su limpieza, en términos de su efectividad, de un uso más masivo, podría generar grandes beneficios para nuestro país. También tengo información de que por primera vez, me parece que en Estados Unidos los paneles solares están alcanzando precios menores a lo que serían otro tipo de combustibles fósiles. Y esto es algo que por primera vez está ocurriendo en el caso de Estados Unidos. Y yo creo que en el tema particular de la energía solar hay mucho futuro que hacer con eso. Si podemos también nosotros mismos generar los estímulos fiscales, si podemos generar también las facilidades económicas en términos de créditos u otro tipo de herramientas para permitirle a la misma gente poder emprender ese tipo de tecnologías. Me gustaría comentar que en la casa de usted, de hecho, acabamos de instalar nosotros también paneles solares. Evidentemente eso requiere una inversión inicial bastante significativa, sin embargo es algo que también se va recuperando con el mismo tiempo y que se ve reflejado en las mismas cuotas de luz. Creo que ese tipo de cosas podrían ser positivas. De todas maneras, le agradezco de verdad mucho su pregunta, agradecemos también su presencia en la Cámara de Diputados y me gustaría manifestarle también a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza que nosotros tenemos la intención de seguir impulsando aquellas propuestas legislativas que coadyuven en el mediano plazo y en el largo a sentar las bases de una gestión ambiental sustentable. Le agradezco mucho, secretario. Para la segunda ronda de preguntas, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados. Nueva Alianza, diputada Cristina Olvera Barrios. Partido del Trabajo, diputada Lilia Aguilar Gil. Movimiento Ciudadano, diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez. Partido Verde Ecologista, diputada Lourdes López Moreno. Partido de la Revolución Democrática, diputado José Luis Ezequiel Salpa. Partido Acción Nacional, diputado Sergio Chan Lugo. Partido Revolucionario Institucional, diputada Erika Funes Velázquez. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados y diputadas. Señor Juan José Guerra Abud, con su permiso. En las últimas décadas hemos sido observadores de la rápida urbanización que se ha desarrollado en nuestras localidades de origen, el crecimiento demográfico en nuestras poblaciones y el aumento incesante del consumo de nuestros recursos naturales que hoy nos permiten satisfacer las necesidades que también han generado fuentes precisiones ambientales. Por eso actualmente México ha asumido su compromiso con el medio ambiente, a trabajar por mejorar la calidad ambiental del país, implementar acciones para proteger el capital natural
y apuesta por un crecimiento verde socialmente incluyente al instrumento medidas de desarrollo sustentables y económicamente variables al emplear de manera eficaz la información y experiencia internacional con lo que hoy cuenta. Pero se requieren mayores esfuerzos para mejorar el cumplimiento y lograr buenos resultados de las políticas ambientales de México, que permitan la transición para concretar el crecimiento verde incluyente. El cuidado del medio ambiente se ha integrado como un aspecto fundamental para el desarrollo de México y por ello reconocemos que se han luchado para hacer más amplio y eficiente el marco jurídico necesario para lograr la sustentabilidad ambiental. Asimismo, encontrando que se han diseñado diversas políticas que permiten hacer más eficiencia la participación del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia ambiental. Y en este contexto, México se considera pionero en diversas acciones, como lo es la propuesta voluntaria para la reducción de gases con efecto invernadero que afectan y provocan en tal peligro el cambio climático. A pesar de los avances que encontramos en el marco jurídico en las diversas políticas de avanzada que se han ido implementando, la realidad nos demuestra que la degradación y el deterioro del medio ambiente siguen en aumento de manera alarmante, sin que se vean de manera tangible resultados para frenar y mucho menos erradicar este fenómeno. Encontramos con precaución que hay algunos aspectos en el marco normativo que, lejos de favorecer el respeto de las normas en materia ambiental, propician las conductas contrarias a su objeto y, lejos de proteger al ambiente, provocan una devastación. Y este fenómeno lo encontramos de manera muy clara en la aplicación de multas en el caso de la violación a la propia ley. Lamentablemente, la aplicación de las multas, lejos de ser un motivo para desincentivar las conductas violatorias de las leyes en materia ambiental, al parecer se han convertido en una mera ecuación financiera, pues basta comprobar el beneficio económico que puede dejar la violación de la ley con el monto de la multa y en mayoría de los casos en beneficio de la transgresión resulta mayor, por lo que se convierte en un negocio, ya que aún pagando la multa se tendrán beneficios económicos. En efecto, llama nuestra atención dos aspectos muy importantes para posibilitar el cuidado y protección efectivo del medio ambiente, y estos son la aplicación de las multas y la restricción del daño para quienes afecten el entorno a través de conductas que la propia legislación considera lesivas. En el caso de la restitución del daño, tiene el propósito de llevar las cosas al estado en que se encontraban antes de la afectación, y las multas tienen el objetivo de desincentivar conductas que pueden afectar negativamente el medio ambiente y que las normas definen con precisión. Este fenómeno es ampliamente conocido y difundido derivado de las prácticas de las empresas y personas físicas que carecen de responsabilidad social, y por ello, señor secretario, le pedimos nos informe si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene alguna estrategia para lograr que las multas se conviertan en un freno real para detener esas conductas violatorias de la ley y que se erradique el absurdo concepto que puede considerar como un negocio lucrativo el violar las leyes en materia de protección al medio ambiente. Es cuanto, señor secretario.